Soy Posidia Pineda Gómez, docente de física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta sesión vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación de todos los temas que hemos revisado sobre trabajo, energía potencia y su conservación. Para esto vamos a ir al blog de notas. Muy bien, vamos a hacer varios ejemplos de aplicación donde intervienen los principios de conservación, tanto para fuerzas solo conservativas como para todo tipo de fuerzas. Vamos a iniciar con este ejemplo donde no involucra fricción y por lo tanto podemos usar el principio de conservación de la energía mecánica. Veamos en el dibujo que tenemos una mano con un bloque que está comprimiendo un resorte. El resorte está comprimido a una distancia X a partir de esta que sería la posición de equilibrio. Entonces, al comprimirlo con X, va a almacenar una energía potencial y el cuerpo podrá tener energía disponible para salir en movimiento. ¿Qué queremos? El cuerpo va a subir por esta rampa y va a poder alcanzar la altura H. Entonces veamos de lo que se trata. Dice determinar el valor mínimo de deformación X del resorte para que al liberarse el bloque suba por la rampa hasta alcanzar una altura H. Suponer insignificante la fricción durante el recorrido. Determinar también la rapidez del bloque al separarse del resorte. Evaluar para una masa de 1 kilogramo, para una altura de 20 centímetros y para una constante de resorte de 800 newton por metro. Bien, para la solución, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que acá la pista no ofrece fricción y podemos usar los principios de conservación. Vamos a ver dónde vamos a tener los principios de conservación. Para ello voy a tomar este dibujo y lo vamos a poner copiándolo para que lo podamos rayar y tener acá los puntos que vamos a elegir. Entonces, como ya sabemos, para los principios de conservación de la energía mecánica, necesito identificar algunos puntos que vamos a tener en cuenta para el análisis. Vamos a decir entonces que el punto donde el cuerpo va a salir disparado es el punto 1. El punto 2 va a ser el punto donde se separa el cuerpo del resorte y continúa solo por la rampa. Y un punto 3, vamos a ubicarlo, donde el cuerpo alcanza como mínimo la altura H. También es importante ubicar en estos problemas de análisis cuál es nuestro punto de referencia, y igual 0. Vamos a elegir para nosotros y igual 0, el punto más bajo. Y igual 0. Correcto. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que como no hay fricción, podemos utilizar los principios de conservación de la energía. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen aquí? Primero que todo. Entonces, tenemos como fuerzas, imaginemos acá el cuerpo como una partícula, como un puntico, y tiene sometido mientras va en el plano horizontal, entonces llevará una fuerza normal que se debe a que está en el plano, llevará obviamente su fuerza de peso y mientras permanece atado al resorte, entonces llevará una fuerza elástica, está sometido a una fuerza elástica hacia la derecha. Como sabemos, en este caso el peso y la normal, mientras el cuerpo va en la trayectoria horizontal no harán trabajo, pero la fuerza elástica sí. Además, intervienen fuerza elástica y peso, que son fuerzas conservativas. La normal no interviene nunca en el trabajo porque siempre es perpendicular al desplazamiento. Vamos a iniciar a dar solución a la primera pregunta, que era ¿cuál es la compresión mínima que debe tener el resorte para que cuando soltemos el bloque, él alcance a llegar hasta una altura H? Es decir, haga el recorrido, llegue hasta la altura H. Para esto, como no hay fricción, entonces podemos decir que se conserva la energía mecánica.
Y ya que conocemos los datos de la altura a la cual el cuerpo tiene que subir como mínimo, conviene que comparemos entonces el punto inicial, vamos a decir lo que sería el punto 1, punto de energía 1, con el punto final al cual queremos llegar, que es el punto 3. La conservación implicaría que la energía 1 es equivalente a la energía 3, y cuando lo desenvolvemos en sus dos términos, entonces sería energía cinética de 1 más la energía potencial del punto 1 sería equivalente a la energía cinética del punto 3 más la energía potencial del punto 3. Ahora vamos a vincularlo con la rapidez y con la altura. Entonces, en el punto 1, la energía cinética sería 1/2 de la masa por la velocidad que el cuerpo adquiera en el punto 1, más, y la energía potencial en el punto 1 puede ser de dos maneras. Puede ser cinética y potencial, pero ya que hemos elegido como punto de referencia justamente el nivel horizontal, vamos a vincularle solo la energía potencial elástica, es decir, vamos a tener 1/2 de K por X1 al cuadrado, y no le vamos a dar energía potencial gravitacional porque allí el nivel de referencia es 0. Sin embargo, podemos colocársela acá para indicar mg/y1. Ya ahorita la vamos a cancelar. En el punto 3, entonces, el cuerpo tendrá energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad en 3 al cuadrado, y allí ya no está sujeto al resorte. Allí ya lo que va a tener es una energía potencial gravitacional expresada como mg/y3. A tener en cuenta algunos valores que son 0. En este caso vamos a tener que el cuerpo parte del reposo en el punto 1 y por lo tanto al ser disparado va a tener una velocidad inicial de 0. Que la altura en el punto 1 la hemos fijado en 0, que la altura en el punto 3 será justamente la altura h, y que vamos a hallar el caso límite, el caso mínimo, es decir, cuando el cuerpo tiene la energía suficiente para alcanzar a llegar al punto 3, pero una vez llegue, al menos la energía le alcanzó para ello. Entonces, en el caso límite, la velocidad en 3 tendría que ser 0 en el caso límite. ¿Qué pasa si comprimo el resorte más del valor límite? Pues que ahora pasa por el punto 3 a una rapidez que ya no es 0. Entonces, como estamos tratando del punto límite, esta sería la condición. Lo que tenemos que averiguar aquí es justamente cuál es la compresión mínima del resorte. Es decir, tenemos que averiguar aquí cuánto vale X, que es la compresión mínima del resorte. Como vemos, nos quedaron dos términos que ya vamos a colocarlos acá para poder despejar este valor de X1. Así que nos quedará así. Acá Y3 es el valor de H. Vamos a despejar X1 y para despejar X1, entonces digamos acá que X1 justamente es el valor de X que queremos encontrar y Y3 es equivalente a H, que lo conocemos. Entonces, para despejar diríamos que X1 sería equivalente al cuadrado, ¿no? A 2 veces la masa por la altura, por la gravedad, por el punto 3, que sería la altura en 3, que sería H, dividido entre el valor de la constante de resorte. Y como estaba al cuadrado, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada. Podemos sustituir ahora sí los valores para el valor de compresión máxima, que sería la compresión en el punto 1, y esto nos dará equivalente a lo siguiente. Entonces sería 2 veces la masa. La masa la hemos fijado en 1 kilogramo. La gravedad la ponemos en 9.8 metros por segundo cuadrado. La altura son 20 centímetros, pero en el MKS vamos a ponerla como 0.20 metros. Y la constante de fuerza del resorte, que acá la dieron, es 800 newtons sobre metro. A esto le sacamos la raíz cuadrada. Y evaluando, entonces vamos a tener la compresión mínima del resorte, que sería 0.07 metros.
Es decir, que tenemos que comprimir como mínimo este resorte 7 centímetros para poder que alcance la altura de 20 centímetros en el punto 3. Y este sería el resultado de nuestra primera pregunta. Este es el valor mínimo de compresión del resorte. Bien, ahora la segunda pregunta es, ¿cuál es la velocidad cuando el cuerpo se separe del bloque? Para responder a esta pregunta, ¿cuál es la velocidad con la cual se separa el bloque? Tenemos que poner otro punto de comparación de energía. Desde aquí, velocidad al separarse el resorte del bloque o el bloque del resorte. Según nuestro dibujo, esto va a ocurrir en el punto 2, porque en el punto 2 X vale 0, y cuando X vale 0, la fuerza elástica ya no opera, sería 0, y en ese momento, como solamente el resorte está haciendo contacto con el cuerpo, el resorte no pasa más allá del punto 0. Por lo tanto, esa nos da para hallar la velocidad en ese punto. Para hacer eso, entonces, de nuevo, tenemos conservación de la energía, solo intervienen fuerzas conservativas y entonces ahora comparamos la energía. Podemos hacer dos comparaciones, o la energía del punto 2 con la energía en el punto 3, o la energía del punto 2 con la energía del punto 1, dado que ya sabemos cuál es la compresión del resorte. Pero siempre es preferible usar los datos que el problema aporta y no los datos calculados que hemos usado por el camino en el proceso. Así que aquí tendríamos la energía cinética y la energía potencial de cada punto, diciendo la energía cinética del punto 2 más la energía potencial que haya en el punto 2 sería equivalente, de nuevo, a la energía cinética que hay en el punto 3 más a la energía cinética que hay en el punto 3 más la energía potencial que tenemos en el punto 3. Fijando los términos, entonces será en el punto 2, energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, ahí está el término que tenemos que hallar, más en el punto 2 podría tener energía potencial, vamos a colocarlo como un medio de K por X en el punto 2 al cuadrado, más una energía potencial que podría tener si tuviera altura. Y para el punto 3, los términos que ya habíamos analizado, un medio de masa por velocidad en 3 al cuadrado, más la energía potencial gravitacional del punto 3. Y en este caso también vamos a considerar como 0 el término para el cual la compresión del resorte ahora está en 0 en el punto 2, la altura del punto 2 es 0 con respecto a la referencia que hicimos, la velocidad en el punto 3 está en el límite, sería 0, y por lo tanto solo nos quedan los términos de velocidad y altura para los puntos 2 y 3 que representan energía cinética y energía potencial. Así que los términos que nos quedaron de acá serían un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, sería equivalente a la masa por la gravedad por la altura en el punto 3. Como ustedes ven, puedo cancelar la masa indicando que el resultado es independiente de la masa. Y vamos a despejar entonces y hallar el valor de la velocidad con la cual se separa el cuerpo del resorte. Así que B2 sería equivalente, paso el 2 a multiplicar por Y3 y sacamos la raíz cuadrada, y como Y3 es el valor de H, entonces nos queda que la velocidad en 2 es raíz cuadrada de 2G por H. Cuando ponemos los valores, tendríamos que la velocidad en el punto 2 sería 2 por 9.8 metro por segundo cuadrado, por el valor de la altura en el punto 2, poniéndola como 0,20 metros. Así que la velocidad con la cual el resorte debe soltar al cuerpo o el cuerpo se separa del resorte es 1.98 metros sobre segundo.
Entonces aquí tenemos la respuesta a la segunda pregunta, que era ¿cuál es la rapidez con la cual el bloque se separa del resorte? Bien, podríamos hacer una comprobación de que el resultado es correcto. Una comprobación que ustedes pudieran hacer podría ser comparando la energía 1 con la energía 2. Una comprobación de que esto es cierto y además una forma diferente de tenerlo. Podría ser que comparáramos la energía en 2 con la energía en 1. Cuando hacemos esta comprobación vamos a obtener el mismo resultado. Ustedes ya lo pueden hacer como ejercicio. Suponiendo y tomando en cuenta que la mínima compresión del resorte eran 7 centímetros, entonces igualamos la energía en 2 con la energía en 1 y ahí podríamos tener de nuevo el resultado de 1.98 para la velocidad a la cual el resorte suelta al cuerpo o el cuerpo se separa del resorte. Vamos a tener un segundo ejemplo. En este caso tiene que ver con movimiento parabólico, es decir, un movimiento en el cual la trayectoria es curvilínea. En este ejemplo tenemos lo siguiente. Se tiene una catapulta con la que se puede arrojar una roca con una rapidez de lanzamiento de 14.2 metros por segundo desde un patio por arriba de los muros de un castillo hasta el campamento del enemigo, de enemigos que están atacándolo, ubicado a una elevación de 7.2 metros por debajo del patio. ¿Qué rapidez tendrá la roca al tocar el suelo en el campamento enemigo? Para interpretarlo yo he hecho este dibujo. Entonces vamos a suponer que esta sería la altura a la cual está el patio. La roca tiene que saltar un muro, vamos a suponer que el muro estuviera por acá, y la roca lanzada de catapulta tiene que saltar el muro y caer al campamento atacante que está 7.2 metros por debajo del patio. Entonces, en este sistema, aquí tendríamos el lanzamiento inicial de la roca que salta al muro y vendría a hacer impacto en el patio. Bien, para ello entonces, mira que no tenemos por ahora, no tenemos cuál es el ángulo del lanzamiento porque ya vamos a mostrar que no necesitamos el ángulo de lanzamiento para darle la solución al problema. De nuevo, tenemos que decir que una vez la roca se separe de la catapulta, ella queda en el aire. Y al estar en el aire, solo podrían estar operando dos fuerzas, que serían la fuerza del peso y la fricción del aire. ¿Cómo vamos a simplificarlo? Vamos a suponer que la fuerza de fricción del aire es despreciable y esa es la primera condición. La resistencia del aire, despreciable o insignificante. Así que solo queda sometido a fuerzas conservativas. Solo habría fuerzas conservativas en el movimiento. Y cuando hay fuerzas conservativas en el movimiento, podemos aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Para ello, de nuevo, vamos a fijar nuestro punto inicial y nuestro punto final. Digamos que el punto inicial es el punto 1 en la catapulta y el punto final cuando llega la roca al campamento enemigo. Vamos a tener acá una rapidez de lanzamiento que dependerá del ángulo, que lo vamos a llamar la velocidad 1. Y cuando llegue al campamento y caiga allí, ella tendrá una velocidad V2 en este caso. Vamos a decir que el punto 1 está a una altura de y igual 0, mientras que el punto 2 se encuentra por debajo de ese nivel 0. O sea que en este caso y2 sería equivalente
un valor negativo, coloquémoslo acá mejor. Y2 igual a menos 7.2 metros en este caso. Entonces, como vemos acá, los niveles de referencia son independientes de cómo lo voy a hacer, porque recuerde que lo que importa son los cambios de energía. Así que podemos fijar el nivel de referencia arriba, abajo, y no va a haber ninguna diferencia en la solución del problema. Aplicamos los principios de conservación. Entonces, por conservación, podemos decir que la energía que la roca tiene al lanzarse desde el punto 1 será equivalente a la energía que la roca tiene cuando llega al punto de los atacantes. De nuevo, decimos que la energía será la energía cinética que tenga en el punto 1, más la energía potencial que tenga en el punto 1, y esto mismo para el punto 2. ¿Qué energía potencial tiene? Pues en este momento no hay resortes, por lo tanto solo tenemos energía potencial gravitacional y escribimos 1 medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más mg por y1, y esto sería igual a 1 medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más mg y2. Como vimos y establecimos los puntos de referencia, vemos que el nivel en Y1 va a ser 0, por lo tanto permitimos que este valor sea 0 y es el único que vamos a tener acá en 0. Todos los términos que nos quedaron tienen la masa y por lo tanto podemos simplificar. El sentido físico acá que nos da la matemática simplificar m es que el resultado no importa de cuánta masa tenga la roca, es independiente de la masa. Así que cuando simplifiquemos la masa, vamos a obtener que esto es 1 medio de la velocidad en 1 al cuadrado, que será equivalente a 1 medio de la velocidad en 2 al cuadrado, más cancelamos la masa, más g por y2. La pregunta entonces es, ¿cuál es la velocidad que la roca lleva cuando termine en el campamento enemigo? Y todos los datos los conocemos, acá también coloqué la masa, no debe ir porque ya la había cancelado, entonces será 1 medio de esto. Bien, entonces lo que debemos cancelar es B2, lo que debemos hallar, perdón, es B2. Así que vamos a decir que 1 medio de B2 al cuadrado será equivalente, transpongo términos, sería 1 medio de velocidad 1 al cuadrado menos g por y2. Y podemos despejar para B2, entonces nos quedará. El 2 pasa a multiplicar, entonces en el primer caso 2 por 1 medio sería 1 y nos queda B1 elevado al cuadrado. Menos, y en el segundo caso el 2 pasa a multiplicar, entonces nos queda 2g por y2. Y como estaba al cuadrado, vamos a sacar la raíz cuadrada. Y ahí nos queda el resultado que tiene que ver con la velocidad, o con la rapidez más bien, que el cuerpo debe llevar, la roca lleva en el punto 2. Evaluando, entonces vamos a poner los valores que nos aporta el problema, donde dice que la velocidad 1, dice que la roca puede ser lanzada a 14.2 metros por segundo. Y esto lo elevo al cuadrado. Menos 2 veces el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, por el valor de Y2 que está negativo por el sistema de referencia que hemos elegido. Entonces sería menos 7.2 metros. Hacemos las cuentas, sacamos la raíz cuadrada acá y el valor entonces de la velocidad a la cual va a llegar el valor de la velocidad con que la roca cae en el patio enemigo, en el punto enemigo, será equivalente a 18.5 metros por segundo. Y aquí tenemos nuestro primer resultado o nuestro único resultado, porque nos estaban preguntando cuál era el valor de la rapidez con la cual tenemos allí la llegada de la roca en el campamento enemigo.
Como ustedes ven, cabe destacar que con la aplicación de estos principios de conservación de la energía, no fue necesario siquiera determinar o saber cuál era el ángulo de lanzamiento. Es más, sin importar el ángulo de lanzamiento, siempre para todos los ángulos obtendremos este resultado. Ahora el ángulo de lanzamiento será interesante para ver que la roca pueda saltar el muro. Pero este problema también lo podemos ver con el ángulo de lanzamiento. Entonces, para comparación, podemos ver qué sucede, por qué el ángulo de lanzamiento, por qué no se requiere saber teta. En este caso, todos los valores van a ser iguales. Vamos a resolver el problema por cinemática, para que vea por qué razón teta no importa aquí. Entonces, si resolvemos por cinemática, ahí sí importaría saber cuáles son los componentes de la velocidad. Entonces, cuando resolvamos por cinemática, diríamos que el cuerpo es lanzado con una velocidad inicial a un ángulo teta y esto le dará un impulso horizontal que lo llamamos B0 en la dirección X y un impulso vertical que lo llamaremos B0 en la dirección Y. Son los componentes de la velocidad. De tal manera que cuando miremos los componentes, B0 en X sería equivalente a B0 coseno del ángulo teta y B0Y será B0 por el seno del ángulo teta. Al final en el movimiento, entonces, ¿qué pasa al final en el movimiento? Entonces, pensemos en el punto 2, que era donde la roca llegaba acá en el punto y venía con una velocidad que viene del movimiento parabólico y que esta velocidad también tendrá dos componentes. Entonces tendrá la componente en X y tendrá la componente en Y. Y para saber la magnitud de esa velocidad, pues lo podemos hacer aplicando el teorema de Pitágoras. Donde en el teorema de Pitágoras, B, que es la hipotenusa, sería igual a la raíz cuadrada de bx cuadrado más by cuadrado. Entonces, en este caso, obtendríamos acá la velocidad B vendría a ser la raíz cuadrada de bx cuadrado más by al cuadrado. Donde, como sabemos, si estamos despreciando la resistencia del aire, Bx no cambia durante todo el recorrido y Bx será en todo momento B0x, es decir, B0 coseno del ángulo teta. Pero By lo podemos asociar con las ecuaciones de cinemática, con la distancia que debe recorrer el cuerpo ya al hacer el movimiento parabólico. By, entonces, podemos hacerlo aplicando la relación de la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la aceleración que va a tener el cuerpo por la diferencia en y. Así que By al cuadrado será equivalente a B0y, que es B0 por el seno del ángulo teta, esto lo elevamos al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que ahorita sería el valor de la gravedad, por delta de y. En este caso, delta de y sería y menos y sub 0. Y y sub 0 sería la diferencia entre la posición final y la posición inicial en la cual tenga. Como y sub 0 lo hemos elegido en 0, entonces yo puedo tener que esta velocidad al cuadrado, By al cuadrado, sería equivalente a B0 seno del ángulo teta al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que en este caso es la gravedad, por la distancia en y del punto 2 a donde va a llegar la roca. Aplicando eso, entonces la velocidad a la cual la roca llega al campo enemigo sería equivalente a la raíz cuadrada de bx al cuadrado, es decir, B0 coseno de teta al cuadrado, más by al cuadrado, que nos dio
B0 seno de teta al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es la gravedad, por la altura y. Y en este caso, entonces en el primer término vamos a factorizar B0 al cuadrado. En este caso ahorita lo asociamos con el punto 1. B0 al cuadrado más, perdón, vamos a factorizar B0 cuadrado factor de coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Y a eso le sumamos 2 veces A por Y. Sacamos la raíz cuadrada. Y como ustedes ven, el hecho de la factorización implica que hemos tenido coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo, que nos da 1. Y en este valor, donde nos da 1, entonces vemos que no interviene el ángulo, es decir, para cualquier ángulo, esta expresión sería 1 y la velocidad, en este caso sería la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia en y. Observemos en este caso que la velocidad inicial es la velocidad 1 y la altura de y sería la altura de y2. La aceleración es la gravedad. Por lo tanto, podemos asociar este resultado al cual ya obtuvimos, que entonces era B1 al cuadrado. Y ahora, como es la gravedad y es en el sistema de referencia negativa, entonces sería menos 2 veces la gravedad por la altura en y. Y como vemos, este es el mismo resultado que hemos obtenido aplicando los principios de conservación de la energía. Por lo tanto, el principio de conservación de la energía es suficientemente potente para que podamos resolver problemas como este. Vamos a resolver un siguiente ejemplo donde interviene la fuerza de fricción. Por ahora hemos resuelto dos donde solamente intervienen fuerzas conservativas. En este caso dice que se requiere subir una caja de 12 kilogramos a un camión deslizándola por una rampa de 2.5 metros inclinada a 30 grados respecto al suelo. Un hombre, sin tener en cuenta la fricción, calcula que puede subir la caja dándole un empujón para que adquiera una rapidez de 5 metros por segundo desde la base. Sin embargo, la fricción no es despreciable y la caja sube solo 1.6 metros por la rampa y luego se desliza de regreso hacia abajo. Para este problema vamos a calcular dos cosas. Primero, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de roce y el coeficiente de la fuerza de roce cinético entre la caja y la rampa? Y luego vamos a calcular la rapidez con la cual la caja retorna al punto de partida. Para esto vamos a dividir el problema en dos partes para poder que quede mucho más claro el análisis. Entonces son dos cosas. Primero, la caja va a iniciar desde la base en el punto 1 y no va a alcanzar a subir toda la rampa, sino que en el punto 2 se va a devolver cuando ha subido una distancia de 1.6 metros. La caja hará un recorrido de subir y como acá se le acabó la energía cinética, entonces se va a detener instantáneamente y luego se va a devolver de regreso. Pero como la fricción trabaja, en la medida que vamos avanzando hacia arriba va perdiendo energía mecánica y cuando va avanzando hacia abajo también va perdiendo energía mecánica debido a la fricción. O sea que la fricción trabaja de 1 a 2 y luego de regreso de 2 a 1, sin que este resultado pueda anularse. Bueno, como interviene la fricción, entonces en este caso hay que aplicar el principio general de que la energía se va a compensar con el trabajo de las otras fuerzas que intervengan. Así que lo que diríamos para resolver en el punto A sería que con intervención de la fricción, entonces intervienen fuerzas conservativas y no conservativas.
fuerzas tanto conservativas como no conservativas. Mientras el cuerpo está apoyado sobre la rampa, vemos ya las fuerzas que ya las reconocemos, que son su peso, la normal, la caja viene hacia arriba, va subiendo y por lo tanto la fricción va a estar representada en una fuerza hacia abajo, en este caso, yendo siempre contraria al movimiento. Vamos a decir que el ángulo es el ángulo alfa, que sería 30 grados con respecto al valor, con respecto al nivel de referencia, que sería el suelo. Bien, vamos a dividir el problema en dos partes. Para dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Primero, para cuando la caja sube y va perdiendo energía por fricción, y luego cuando la caja venga bajando. Entonces, para subir y bajar, vamos a examinar entonces, para subir, cuál es el valor de la fuerza de roce, y ya para bajar, para mirar cuál es la velocidad con la cual regresa al punto de partida. Como tenemos entonces presencia de fuerzas no conservativas, ahora lo que tenemos que decir en el tramo de movimiento 1, 2, entonces vamos a tener que decir que la energía que haya en el punto 2 menos la energía que haya en el punto 1 sería 0 si la fricción no trabaja, pero como la fricción trabaja, vamos a decir que esta diferencia de energía está representada en el trabajo de las otras fuerzas de fricción, en el trabajo de las otras fuerzas, que en este caso es la fuerza de fricción. Entonces, ahora lo colocamos con energía cinética y potencial, diciendo que es la energía cinética del punto 2 más la energía potencial del punto 2, eso es la energía 2, menos la energía cinética del punto 1 más la energía potencial del punto 1, y eso será equivalente al trabajo de estas otras fuerzas, que son las que vienen a participar acá. Vamos a representar esto con sus equivalentes, diciendo que sería 1/2 de la masa por la velocidad que lleve la caja en el punto 2, más mg por y en el punto 2. Aquí no hay resortes, por lo tanto al no haber resorte no hay energía potencial elástica, menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, y abriendo el paréntesis nos queda menos mg por y en 1. Y este resultado es equivalente al trabajo de las otras fuerzas que intervienen acá. Para valores, entonces vamos a reconocer que, ¿por qué la caja se devuelve en el punto 2? Entonces se va a devolver en el punto 2 porque se le agotó la energía. Ahora vamos a decir que el punto de referencia y de altura va a ser y igual 0 en la base de la caja. O sea que y1 también sería 0 en este caso. Vamos a tener una altura de y2 que por ahora no la reconocemos, ya la vamos a hallar. La velocidad 1 es la velocidad con la cual fue lanzado, y esto no representa el trabajo de las otras fuerzas. Entonces dejemos los términos acá, los que me quedaron en este caso después de hacer el análisis de los que son 0. Entonces sería mg y2 menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, sería equivalente al trabajo de estas otras fuerzas. Y todos estos valores lo tenemos, solo que tenemos que calcular cuánto es la altura y2. Entonces, la altura y2 vendría siendo, resolviendo acá en el triángulo. Entonces, para hallar la altura y2, vamos a ir al triangulito. Aquí tenemos y2. El ángulo alfa, que vale 30 grados, y la caja solo sube 1.6 metros. Así que con estos datos y en el triángulo rectángulo podemos calcular la altura y2 aplicando la función seno. Entonces diríamos que seno del ángulo alfa sería equivalente al cateto opuesto, que es y1, dividido la hipotenusa, que es 1.6 metros. Y1 no, y2. Por lo tanto, y2 sería lo que nos dé 1.6 metros por el seno del ángulo alfa, que son
30 grados. Y cuando evaluemos, Y2 nos queda equivalente a 0.8 metros. Muy bien, si Y2 es 0.8 metros, entonces ahora vamos a obtener qué términos nos quedaron. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a factorizar la masa en este término. La masa factor de la gravedad por Y2 menos 1/2 de B1 al cuadrado. Y este resultado nos va a representar el trabajo de las otras fuerzas. Por lo tanto, al evaluar la masa de la caja son 12 kilogramos y evaluamos acá 9.8 metros por segundo cuadrado por la altura de Y2, que es 0.8 metros, menos, y acá 1/2, voy a ponerlo como 0.5, de la velocidad 1, que era 5 metros por segundo, que lo elevamos al cuadrado, y esto nos representa el trabajo de las otras fuerzas. Cuando evaluemos, entonces nos queda que el trabajo de estas fuerzas nos da la diferencia de estos valores numéricos, que es menos 55.92 julios. Entonces, como ven, esta es la energía que hemos perdido en este caso. Ahora, como este trabajo representa el trabajo de la fricción, entonces decimos que el trabajo de otras es igual al trabajo de la fricción, que en este caso es la fricción cinética. Así que ya conocemos el trabajo de la fricción cinética, que es igual a 55.92 joules negativos. Ahora, la fuerza de roce es una fuerza constante. Al ser una fuerza constante, el trabajo de una fuerza constante lo podemos hacer por el valor de la fuerza, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Así que diríamos que entonces el trabajo de la fuerza de roce sería la fuerza de roce por el desplazamiento que va a tener el cuerpo en la medida que sube, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, que como la fuerza de roce siempre es opuesta, será 180 grados. Y el resultado de esto sería menos 55.92 joules. Con esto, ya sabiendo que el valor de delta X es 1.6, entonces podemos calcular el valor de la fuerza de roce. Y nos quedaría entonces así. La fuerza de roce cinético sería menos 55.92 joules dividido entre 1.6 metros por el coseno de 180 grados. Y el resultado de esta fuerza de roce sería 34.95 newton, el valor de la fuerza de roce en este caso. Queda en esa parte del problema que averigüemos el coeficiente de roce. ¿Cómo averiguamos el coeficiente? Pues el coeficiente, una vez conocida la fuerza de roce, como recordaremos de dinámica, sería equivalente al coeficiente multiplicado por la normal. Y en este caso, la normal para un plano inclinado es mg, coseno del ángulo de inclinación. Por lo tanto, el coeficiente de roce será equivalente a la fuerza de roce dividido entre la normal, que es mg, coseno de alfa. Cuando sustituimos los valores, este resultado nos quedaría 0.34, lo cual es razonable porque los coeficientes de roce no superan el valor de 1. Y ya lo que quedan, ustedes pueden hacer esta siguiente parte, es examinar con qué velocidad regresa la caja al punto de partida. Y para eso, entonces, necesitamos ubicar lo siguiente. Necesitamos decir que ahora nuestro camino va a ser el siguiente. Ahora la caja va a regresar. Entonces, el punto 1 es el punto inicial y el punto 2 es el final. Ahora el roce va a caminar, va a actuar de manera contraria. Entonces el roce va a actuar hacia arriba y las mismas fuerzas que tenemos, la normal, el peso, y con eso podemos averiguar cuál sería nuestra velocidad en el punto 2. Cabe destacar que el trabajo hecho por esta fuerza de roce subiendo fue de menos 55.92 joules. Este es el mismo trabajo para cuando la caja baje.
Y con eso ya podemos aplicar el principio de conservación de energía diciendo otra vez que la energía en el punto 1 menos la energía en el punto 2 será equivalente al trabajo de estas otras fuerzas que ya lo conocemos como el valor de la fuerza de roce en este caso. Así que diríamos, la energía, fíjese que cambiamos nuestro punto inicial, ahora vamos bajando. Entonces diríamos que la energía en el punto 2 es equivalente a la energía en el punto 1. Es decir, que 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 2 más mg y por el punto 2 sería que es equivalente, no, perdón, porque hay fuerzas de roce. Entonces, menos, y esto nos daría equivalente al trabajo de las otras fuerzas que ya lo conocemos. Así que nos quedaría que 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más mg/y2 menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado menos mg/y1 sería equivalente al trabajo de las otras fuerzas que ya conocemos. ¿Qué tenemos 0 en este caso? Tenemos 0 el valor de y1, porque, perdón, tenemos 0 el valor de y2 porque es el punto más bajo. Y tenemos 0 también el valor de B1, porque la caja se devolvió justo en ese punto. Entonces, con esto ya podemos calcular cuánto es la velocidad en 2. Dejamos por ahora acá. Ya ustedes solamente hacen las cuentas para decir, conociendo el trabajo de estas otras, que es el de la fricción de menos 55.92 y todas las otras variables, ustedes van a encontrar que la velocidad de la caja al regresar al punto 2 se redujo casi a la mitad, 2.52 metros por segundo. Muy bien, con estos ejemplos que hemos resuelto, ya quedan mucho más claras las ideas acerca de cómo se aplican los principios de conservación de la energía, ya sea conservación de la energía mecánica porque solo intervienen fuerzas conservativas o conservación de la energía en general porque intervienen fuerzas no conservativas a través del trabajo de las otras fuerzas. Los invito a que continúen explorando el tema, repasen, vean la aplicación de otros ejercicios que pueden encontrar en los textos de física mecánica de una orientación universitaria.